Mire, hace rato veníamos facilitando el debate acá en el primer café sobre una pregunta que hemos recurrentemente hecho. ¿Son los medios de comunicación hegemónicos parte del conflicto armado? ¿Son actores del conflicto, ellos desarmados? ¿Le deben al país justicia, verdad y reparación por lo que por acción o por omisión han causado en términos de violencia y de muerte esos medios de comunicación, no solamente en la parte informativa, sino en la parte recreativa? Esa es la pregunta, y como a nosotros nos gusta hacer servicios sociales, acá en el primer café y en el canal Capital, pues tenemos un servicio social de carácter conceptual para dar una serie de elementos de juicio sobre estas preguntas que hemos hecho recurrentemente Bruno y Ana María, y de quién provienen, del lingüista más importante de la historia contemporánea, Noam Chomsky, quien ha elaborado la lista de lo que para él son las 10 estrategias de manipulación de la gente a través de los medios de comunicación, de una manera general, universal, pero que se aplican al dedillo en la realidad colombiana y que de alguna manera resuelven esta pregunta. ¿Son los medios actores del conflicto? ¿Nos deben justicia, verdad y reparación? Vamos con las 10 tesis. Va a durar un poco, pero es un servicio social, tómenlo como eso. Y para pensar, ¿no es cierto? Chévere pensar acá con ustedes en el primer café. Primer elemento, el elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada el público por temas sin importancia real. Ese es el primero. Y los comentamos uno a uno o al final. Como ustedes quieran. Les pido que los comentarios no sean tan largos porque pues este es un rollazo. A ver. No, simplemente el resumir la distracción, o sea, distraer a la gente, distraer al lector, al televidente, ¿cierto? Con un diluvio, inundando la pantalla o inundando el periódico o el medio con una cantidad de notas insignificantes, escandalosillas, livianas, de peso liviano, y con esa maraña se oculta lo principal, se distrae la atención. Bruno, es lo que llaman cotidianamente en Colombia el amarillismo. Para poner en contexto la vaina en Colombia, puede ser o partidos de fútbol mientras se toman el Palacio de Justicia, o puede ser temas de movilidad y atracos celulares mientras el país necesita realmente información sobre paz y desigualdad. Exactamente. Segundo punto de Noam Chomsky: crear problemas y después ofrecer soluciones a falsos problemas. Este método también es llamado problema, reacción, solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, con el fin de que ésta sea el mandante de las medidas que se desea hacer o aceptar. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Eso, en términos de lo colombiano, tiene un nombre, es la contrainformación, es decir, es generar o construir o dimensionar falsamente cierto tipo de problemáticas para ocultar otras, potenciar esas problemáticas y darle los medios soluciones a cosas que ellos mismos crearon. Es decir, es toda la relación ficticia con la información, la virtualidad de la información y, en consecuencia, manipulación y desinformación, tal cual, ¿no? Por ejemplo, el problema de seguridad es tan grave que ahora la policía tendrá la facultad de detener sin orden judicial a la gente. Y eso se orquesta como si fuera pues una necesidad, ¿no es cierto? Sí, crear problemas que no existen y crear también soluciones a problemas que no existen. ¿Qué son negocios? O sea, entretener a la gente con mentirillas y tal, pero lo de fondo, lo nodal, no aparece. No aparece. Tercer punto, la estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, neoliberalismo por ejemplo, fueron impuestas durante las décadas del 80 y 90. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes. Dice esto el señor Noam Chomsky.
poco a poco ir soltando y haciendo crecer la bola, hasta convertirla en una realidad virtual, para que esa realidad virtual informativa se convierta en una realidad objetiva y material y física. Es decir, es la construcción de la ideología a través de la reiteración y de la gradualidad. Y sumando los ejemplos que puso Chomsky, que pareciera que los hubiese puesto pensando en Colombia, uno podría decir, toda la guerra que se hizo contra el sindicalismo en Colombia termina en la pauperización de los contratos laborales en este país. Y mire, a ver, Bruno. Si no, exactamente eso, un magnífico ejemplo pone Anita. Mire esta que nos va a dar un ejemplito, pero fascinante. La estrategia de diferir, según Chomsky. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria. El público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. En Colombia, ¿qué significa eso? Por ejemplo, de ir apuntalando una decisión impopular pero dolorosa y necesaria. Eso tiene nombre, se llama paramilitarismo. El apuntalamiento que hicieran los medios hegemónicos del paramilitarismo en todas sus instancias, desde los 80s hasta los 2000s, ha sido justamente eso, es hacernos ver que esa realidad, inaceptable desde ningún punto de vista, es dolorosa y necesaria y hay que habituarse a ella y que hasta es buena. Eso fue lo que hicieron con el paramilitarismo los medios hegemónicos en Colombia. Y si lo traemos al día de hoy, el tema de los bombardeos por parte de la reanudación de bombardeos y el recrudecimiento del conflicto, pero también en términos económicos, ¿se acuerdan del 2 por mil que empezó por una medida temporal y después el 4 por mil y entonces ahí vamos, igual no lo cobran? Pero imagínense ustedes las dimensiones de lo otro, es que el paramilitarismo era un mal necesario, tal cual, ¿no, Bruno? Sí, diferir en el tiempo, ¿cierto? Postergar como con cuentagotas para terminar aceptando algo que es impresentable. Bueno, esto no solamente en la información, sino en la recreación. El siguiente punto. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público y de la información, diría yo, utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad mental, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Pero ejemplos todos los que quiera, acá le dicen a uno que hay que pensar quién es el bueno y quién es el malo y les encanta usar diminutivos. Sí, infantilizar las situaciones, es decir, quitarles los rudimentos de profundidad y de capacidad de análisis a la gente y ponerlas en una media psicológica baja, ¿no es cierto? Quedarse, cuando aparecen los problemas, mencionarlos en la nata, en lo superficial, en lo epidérmico, no penetrar en el fondo para que no haya análisis profundo por parte de la opinión y del público en general. Quitan las posibilidades de analizar. Siguiente punto, utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Sí que es, pues, hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica de desinformación para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente para causar un cortocircuito en el sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. Esto sí que lo han sabido aplicar bien los medios hegemónicos en este país. Todo el tiempo. Es decir, quitarle la posibilidad de la inteligencia y dejar todo en el campo de la subjetividad y de las emociones. Más aún, reducir la información y la apreciación de la información en las gentes, digamos que a lo instintivo, a lo emocional, pero fundamentalmente a lo instintivo, es fortalecer los principios instintivos de las sociedades, es decir, los más rudimentarios y menos evolucionados, como el instinto de matar, el instinto de poseer, el instinto de ponerse por encima de los demás. Haber construido en la realidad colombiana la prensa una nata, como dice Bruno, profundamente emocional sobre todo, en lo cual la gente no tiene capacidad de ejercer lo que fundamenta la condición humana, su inteligencia, les garantiza desde luego la manipulación de la no inteligencia de la gente y en consecuencia que no haya reacciones y la manipulación de las emociones. Hacen de las emociones que ellos nos imponen, las convierten en las emociones de la gente para retroalimentar y conducir otra vez hacia la emocionalidad para que nadie entienda
cuáles son los procesos en el país. Para que la gente se le olvide que tiene la posibilidad de racionalizar, pensar y tomar una posición diferente a la que le imponen los medios de comunicación. Es que aquí lo más grave de esto no es solamente que apelen a nuestra irracionalidad permanentemente y a la lágrima fácil, al amarillismo de sí. ¿Y usted qué pensaba mientras lo estaban matando? Y ese tipo de cosas tan comunes en la televisión colombiana, sino que mientras están haciendo eso y la gente es particularmente sensible porque está exacerbada ese pedacito, le meten verdades que no son verdades. Sí, acudir a lo instintivo, ¿no? A lo primario. Sí. O sea, eso evita pues que lo racional y el análisis justo pueda darse, porque está uno es con miedo sembrado, con temores sembrados, con terror sembrado desde los medios. Y la inexistencia de la reflexión en la gente y del análisis, pues ¿a qué conduce? A lo que ellos quieren a través de las prácticas emocionales, la anulación total sí. del pensamiento crítico y en consecuencia va más allá. Si no hay pensamiento crítico, no hay acción. La gente se mama lo que sea porque la han emocionalizado. Siguiente punto, cortico, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, mediocre, vulgar e inculto. Vayan y vean pues ustedes lo que es la televisión colombiana en términos de lo que llaman los dramatizados. Allí se construye, y agreguémoslo en Colombia, que a esto de la mediocridad se le agrega la potencialización y el paradigma de que lo incorrecto y lo ilegal es lo correcto, ¿no es cierto? Pero además son los medios de comunicación los que pusieron de moda en Colombia, por ejemplo, que ser nerdo está mal. Entonces, al que es juicioso, aplicado, inteligente, pilo y cuestiona, y en vez de estar perdiendo el tiempo está clavado estudiando, a ese le hacen bullying, porque son los medios de comunicación los que señalan a los inteligentes y a los críticos claro. como si fuera una cosa estúpida. O nerdos, o les dicen nerdos, o mamertos, o lo que claro. sea, para tratar de estigmatizar Exactamente. el pensamiento crítico. ¿No? Y a través, por ejemplo, de ciertas producciones se magnifica lo que no debería ser, los malos comportamientos, la mala conducta, ¿cierto? Y el que se comporta bien, el que es decente, es un bobo, sí. Es un pendejo. Entonces la complacencia con la mediocridad convertida en normalidad. Penúltimo punto de los 10 de Chomsky: reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, por ejemplo, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción, y sin acción no hay revolución, no hay transformaciones, no hay cambio. Clarísimo este. O sea, si uno es el culpable, por ejemplo, de la guerra, si uno es el culpable de no tener trabajo, si uno es el culpable de no tener tierra, pues no hay ningún contexto social, solamente lo que pretende fundamentalmente la hegemonía de la información, generar el poder de unos individuos sobre otros individuos que son anulados en su conciencia. Y mire funestamente cómo se exponencia este punto, y es que como no solamente uno es responsable de lo que le pasa, sino los demás también son responsables de lo que le pasan, anula la solidaridad en la sociedad, porque cuando el desplazado está pidiendo ayuda en un semáforo, ¿por qué no trabaja si es que está sanito? Eso, por ejemplo. Entonces, como si no hubiera causas sociales de nada, ¿no? Cuando a una persona le piden una moneda 2 días seguidos, lo que dicen algunos de los que yo he visto en la calle es: hoy otra vez, pues señor, es que otra vez tiene que comer esa persona. Pero como eso no vale, porque es que lo que vale es, ¿y por qué no trabaja? Como si en este país hubiera empleo, pero como cada cosa es culpa de nosotros y de cada uno de nosotros, adiós solidaridad y adiós sociedad. Actitudes y pensamientos reforzados desde los medios. Gravísimo. Bueno, último punto. Este sí que es teso. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Sí. Es decir, esto pasa por la educación, pasa por la conciencia. Conocerse es un acto de conciencia. Dice Chomsky: el sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que en la mayoría de los casos el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Y en este caso pongámosle nombre propio al sistema en el mundo y en Colombia: los medios hegemónicos de comunicación. Conocen mucho más de uno, saben cómo manipularlo. Y uno no solamente desconoce la manipulación de los medios, sino a través de esa manipulación termina no conociéndose. Es decir, que el acto fundamental de la vida, que es vivir, sobrevivir y evolucionar en el sentido de la conciencia propia y de la conciencia de una sociedad, está totalmente arrasado por el principio de la prensa de
que conoce mucho más al objeto de sus determinaciones que el propio individuo se conoce a sí mismo. Esto es absolutamente demoledor como concepto de Noam Chomsky. Pero mire, es que eso en términos de publicidad es muy fácil porque es que todo el día le están diciendo, mire, usted necesita ese carro, usted necesita viajar, conocer Europa, usted necesita tal, pero en términos de comunicación ya no, que en principio se sale de los comerciales, en los noticieros y en algunos programas y tal, le están diciendo todo el tiempo que eso que usted, ¿cómo así que no hay celulares de última tecnología en la canasta familiar? ¡Ah! Como los necesitamos, porque ellos sí saben lo que usted necesita. Claro. Así es. Bueno, terminamos con este servicio social que el primer café le ofrece a sus televidentes para que entiendan y que tengan elementos para responderse ustedes mismos la pregunta. Son los medios hegemónicos de comunicación en el mundo y en Colombia. Y en Colombia, parte del conflicto, desarmados, nos deben reparación, verdad y justicia, y sobre todo reparación en el futuro del posconflicto. Estos principios básicos de Chomsky pues nos ayudan a entender algunas cositas, y para que la digestión de esto que acabamos de pasar, de este servicio social, pues les proponemos una pausa y pensemos y ya volvemos. Secodex, comunicación para el desarrollo.